Hola, mi nombre es Chris. Seguramente estás preocupado o asustado por todas las cosas que están pasando a causa de este coronavirus. Quiero contarte que yo estuve en la misma situación. Vivo aquí en China desde hace 7 años y varias semanas atrás vivimos en carne propia el pánico, el desabastecimiento de alimentos básicos, de mascarillas, la cuarentena, la frustración y contábamos a diario la cantidad de contagiados y fallecidos. Y hasta tuve miedo de no salir vivo de esta situación. Los días de pánico e incertidumbre en China se han terminado. En un momento llegamos a tener más de 5.000 nuevos contagios en un solo día. Ayer se han reportado 0 casos domésticos nuevos. Hemos ganado una batalla, pero la guerra apenas comienza. El golpe ha sido devastador para China. Más de 3.200 bajas. Decenas de vidas que se ha llevado esta pandemia han sido de médicos y policías que prestaban sus servicios durante esta emergencia. Muchas familias no pudieron decir adiós a sus seres queridos y varios han perdido a sus hermanos, padres, abuelos. Algunos bebés nacerán sin conocer a su padre. El daño social, económico y psicológico aún es incalculable. Seguramente ahora ya sabes que este virus es más contagioso y más letal que una gripe. Si aún te quedan dudas, recuerda cómo una persona provocó el contagio de 696 personas a bordo del crucero Diamond Princess, donde fallecieron ya 7 personas. O el caso de la paciente 31, que contagió a más de 500 personas en una secta religiosa en Daegu, en Corea del Sur. El ratio de mortalidad estimado por la OMS a inicios de marzo fue de 3.4%. Hoy está en aumento, pues resulta que gran parte de las primeras cifras estaban basadas en la data de China. Y debes darte cuenta que esas cifras se lograron con más de 12.000 hospitalizaciones, más de 40.000 médicos desplazados a la ciudad de Wuhan, la construcción de hospitales de emergencia en menos de 12 días, la implementación de centros de cuarentena, instalación de miles de respiradores mecánicos y otros equipos médicos, costosos antivirales y medicamentos que el gobierno chino ha proporcionado de forma gratuita. Probablemente ese no va a ser el caso en todos nuestros países. You know, if I had COVID-19, I want to be treated in China. You know, we go into these hospitals and you know, how many ventilators do you have? 50, 60. I mean, just a scale we're not used to thinking on in the West. So when we look at how dangerous this disease is as well, I think we have to be careful looking at the China data because China know how to keep people alive from COVID. They're super committed to it and they're making a massive investment in it as well. That's not going to be the case everywhere in the world. Estamos de acuerdo que en China se cometieron muchos errores al inicio. Se demoró en implementar la cuarentena, no se protegió a los médicos adecuadamente y hoy estoy viendo los mismos errores en varios países de América y Europa. A diferencia de China, donde el virus llegó de sorpresa, otros países han tenido 2 meses para prepararse. Hoy todo está volviendo a la normalidad aquí en China. La mayoría de fábricas están operando, la gente está volviendo a las calles y aunque las medidas de control siguen siendo muy estrictas, sabemos que es por nuestro propio bien. Hoy quiero compartirte algunas de las lecciones que nos deja China. Aprendamos de los errores y de los aciertos de China para que nuestros países actúen mejor y más rápido. Les puedo asegurar que una de las medidas más exitosas de contención en China es el uso de mascarillas y voy a explicar por qué. Para todos los que estamos en China no podemos salir de nuestras casas sin usar mascarilla o barbijo. Es una medida obligatoria desde que empezó la epidemia. Sin embargo, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, se está recomendando que solo las personas infectadas con el virus deben usar mascarillas para prevenir que sus secreciones contagien a los demás al toser, estornudar o al hablar. Todos estamos de acuerdo en eso. Perfecto. El problema empieza cuando nos dicen que los que no están infectados no necesitan usar las mascarillas. Pero ¿cómo podemos determinar si necesito usarlas o no y desde qué momento si los mismos médicos y reportes de la OMS nos han confirmado que la mayoría de casos no presentan síntomas o presentan síntomas muy leves? Quiere decir que muchas personas durante este periodo pueden estar contagiando a los demás sin saber que están infectados. Y eso es precisamente lo que pasó en Wuhan en los primeros 15 días de enero. La cantidad de contagios se disparaba porque familias enteras no sabían que tenían el virus hasta que los abuelos empezaban a enfermar. En un estudio médico se ha confirmado que los fluidos de nariz y garganta de pacientes infectados con síntomas y sin síntomas fueron similares, con el mismo potencial de propagar el virus. Una vez más, personas sin síntomas pueden contagiar el virus sin saber que están infectados. ¿Durante qué periodo de la infección puedo contagiar? Buena pregunta.
Como acabamos de decir, que incluso antes de tener síntomas ya puedes estar contagiando, si no tienes síntomas puedes estar contagiando. Pero usualmente son en los días previos a la aparición de los síntomas, 2-3 días previos a la aparición de los síntomas, y durante el periodo de síntomas puedes contagiar. La mayoría de personas en nuestros países adquiere la mascarilla con el propósito de protegerse de forma individual, es decir, para no ser contagiado. En China la obligación de usar mascarillas más bien tiene un propósito colectivo, es decir, para no contagiar al resto. Si nos ponemos a pensar, estamos frente a una pandemia. Si todos usamos las mascarillas, todos estamos colocando una barrera importante en la boca de los que pueden contagiar, incluyendo a los que no se han enterado que están infectados con este virus. No necesitamos ser médicos ni científicos para entender esto. Por otro lado, nuestras manos están expuestas a coger virus y bacterias de todo lo que tocamos durante el día. Pasamanos, billetes, botones del ascensor, etc. Sucede que con frecuencia nos tocamos la nariz y la boca sin darnos cuenta. Si usamos las mascarillas, una vez más estamos creando una barrera adicional para protegernos de los virus y bacterias de nuestras propias manos. En China, Corea del Sur y Japón, el uso de mascarillas es obligatorio. Y estos mismos gobiernos, en muchos casos, han entregado mascarillas gratuitas o han controlado los precios y han castigado a los especuladores para asegurar que toda la población tenga acceso a este recurso con un precio justo. Las cifras de contagios en estos 3 países están en descenso. ¿Por qué entonces nuestros médicos y políticos en Occidente nos recomiendan no usarlas? Es otra filosofía. En China y en otros países de Asia, el bien comunitario está por encima de los intereses individuales. Otra de las razones es que hay escasez de mascarillas en todo el mundo y no queremos que todos vayan a comprar mascarillas y se deje desabastecido a los médicos, enfermeros y policías, que son quienes más lo necesitan ahora. Entonces, ¿debemos comprar mascarillas o no? Si las autoridades de tu país han hecho una gestión adecuada, deberían haber mascarillas disponibles en tu país a un precio razonable. Si ese es el caso, compra solo las necesarias. Si no es el caso, te invito a buscar en internet muchos artículos y videos sobre cómo hacer tus propias mascarillas en casa. Hay mucha información. Una cosa más. Sé que muchas personas no utilizan las mascarillas en público porque les da vergüenza o temor a las miradas y rechazo de los demás. Es un buen momento para quitarnos esos estereotipos y tabús de nuestra cabeza. Es una cuestión de vida. Usar las mascarillas, aunque sean las que hicimos en casa, es una señal de ser una persona responsable e inteligente. No voy a extenderme en esto. Todos sabemos lo importante que es lavarse las manos con frecuencia. Pero quiero recordarte que aún en esos pocos minutos u horas en las que rompemos la cuarentena para salir a comprar alimentos, entramos a una zona de riesgo. En tiendas, supermercados, vamos a tocar coches, canastillas, tenazas, productos que ya han sido tocados por muchas otras personas. Y hasta probablemente cojas tu teléfono antes de regresar a casa. Por ello, recuerda, lávate las manos frecuentemente y desinfecta las cosas que estás llevando a casa. Y procura no comer muchos alimentos crudos a menos que hayas podido desinfectarlos adecuadamente. Aquí las tiendas y restaurantes ofrecen desinfectantes y te toman la temperatura en la puerta de ingreso. Esa no solamente es una medida obligatoria de protección, puede ser también una muestra del buen servicio al cliente que ofrece tu negocio. La cuarentena que se aplicó en China en un inicio generó mucha controversia y crítica por la severidad en las restricciones y libertades de más de 60 millones de ciudadanos en la provincia de Hubei. Estos días algunos países empezaron a tomar las mismas medidas en diferentes ciudades y esta es una buena medida. Pero tenemos que entender que va a ser un proceso largo hasta ver los resultados. Por otro lado, este enorme sacrificio de frenar la economía, retrasar las clases, restringir los viajes, etc., tiene que estar acompañado del apoyo de todos nosotros los ciudadanos. Si no colaboramos con nuestras autoridades, todo ese sacrificio será en vano. En la ciudad de Wuhan, por ejemplo, la cuarentena estuvo acompañada de la participación vecinal. En muchos lugares se cerraron calles, se instalaron puntos de control organizados entre el gobierno y vecinos voluntarios para controlar el ingreso y salida de los vecinos, reportar los casos sospechosos y hasta distribuir alimentos y mascarillas. Por otro lado, hasta estos días se mantiene la política de permanecer en cuarentena por 14 días a las personas que llegan de viaje, a quienes han tenido una familia contagiada o a los que han tenido algún tipo de contacto con zonas de alto riesgo. Muchas de estas cuarentenas están supervisadas con aplicaciones de teléfono, la policía y el apoyo de los vecinos voluntarios.
En los días de cuarentena, el gobierno permitió que varias empresas de reparto y mensajería continúen con su trabajo. De esta manera, las personas hacían sus compras de alimentos por internet y así evitaban salir de casa. Este puede ser un momento excelente para promover las tiendas y compras en línea. Una tarea importante del Estado es darle todas las herramientas necesarias a los trabajadores de la salud que van a luchar en primera línea, empezando por darles la mejor protección personal posible. En los primeros días de la epidemia en Wuhan, médicos y enfermeros no tenían adecuados implementos de protección personal para este tipo de epidemias. Como resultado, más de 3.000 trabajadores de la salud terminaron infectados con el virus. Como consecuencia, menos médicos, más pacientes y encima muchos médicos tenían que trabajar hasta 18 horas al día porque no habían suficientes médicos, ni camas, ni medicamentos. El sistema de salud colapsó en pocos días. Ante esta emergencia, el gobierno chino envió varios grupos de médicos para combatir el virus, en total más de 40.000. Además, se construyeron hospitales de emergencia. Seguramente vieron las noticias de esos dos hospitales, Leishenshan y Huoshenshan, construidos en menos de 12 días. Además, varios estadios, hoteles y centros de convenciones fueron convertidos en centros de cuarentena. ¿Qué eran esos centros de cuarentena? Eran como hospitales temporales para las personas contagiadas y pacientes con síntomas leves. Los pacientes que resultaban positivos al test eran internados obligatoriamente en estos centros, así tengan síntomas o no. Y si los síntomas empeoraban, entonces eran trasladados a un hospital. El gobierno también instaló a los médicos en diversos hoteles durante el periodo de la cuarentena. Muchos de ellos tuvieron que alejarse de sus familias todo este tiempo para evitar el riesgo de contagiarlas. Tal vez no tenemos suficientes recursos como China para construir hospitales en tan corto tiempo, pero acondicionar ambientes públicos y hoteles en caso nuestros hospitales colapsen sería una medida a considerar y planificar con anticipación. Muchos se han preguntado cómo es que China ha logrado disminuir rápidamente los contagios en las provincias fuera de Wuhan. La receta es simple: testear a la mayor cantidad de personas sospechosas de tener el virus. Si detectamos tempranamente a los infectados, podemos testear también a las personas que viven o estuvieran cerca del infectado y de esta manera romper la cadena de contagio. A muchos políticos no les gusta tener cifras muy elevadas de contagio de coronavirus y no han testeado a muchas personas. Por el contrario, podemos ver cómo Corea del Sur realizaba más de 10.000 testeos al día y su ratio de mortalidad se ha mantenido muy bajo. En China se han desarrollado diferentes maneras de rastrear nuestros movimientos. Cada vez que entramos a nuestro vecindario o entramos a una tienda, a un restaurante, tomamos el metro, el bus, el taxi, se nos mide la temperatura y en muchos casos se nos pide escanear un código QR con nuestro teléfono. A veces debemos escribir nuestros datos personales para registrar nuestros movimientos. Seguro muchos estarán pensando, pero ¿qué tal violación de nuestra privacidad? Lo cierto es que con estas medidas de control y seguimiento, las autoridades pueden rápidamente identificar los posibles focos de contagio y de esta manera actuar antes que siga propagándose el virus. La cuarentena es una buena medida para prevenir el contagio, pero eventualmente tendremos que volver a trabajar, estudiar. No podemos esperar meses hasta que desaparezca el virus. Las empresas deben adaptarse a estos retos. En China, el 90% de empresas ya empezó a trabajar, pero muchas de ellas se han adaptado rápidamente al modelo de teletrabajo. Trabajadores de ventas, diseño, marketing, finanzas y diversas áreas administrativas están trabajando vía internet desde sus casas. Tienen reuniones virtuales, llamadas telefónicas, mensajes de correo y aplicaciones que les permiten medir el desempeño de cada uno sin tener que ir a la oficina. Para los demás trabajadores de producción que necesitan estar en las fábricas, se han tomado medidas especiales como trabajar a una distancia de separación de más de 1 metro, desinfectar los ambientes 2 o 3 veces al día, usar mascarillas, comer en horarios diferentes, siempre guardando la distancia y evitando la aglomeración. Lo mismo ha sucedido con las escuelas, universidades. Los alumnos acceden a sus clases y tareas digitales desde sus casas y en ciertos horarios tienen videoconferencias con sus profesores. ¿Es difícil implementar estos cursos? La verdad que no. Algunas escuelas ya las tienen y si no las tienen las pueden crear en plataformas virtuales como Moodle o Udemy. Para terminar, quiero decirte que si estás en una cuarentena con tu familia, es el mejor momento de compartir tiempo de calidad con los que más quieres y tal vez es el mejor momento de reflexionar si eres feliz con lo que eres, con lo que haces y cómo puedes mejorarlo. Porque este puede ser un buen momento de replantear muchas cosas, tiempo de reinventarte y cambiar tu rumbo. Los momentos duros nos hacen más fuertes y estoy convencido que vamos a salir de esta crisis. Un abrazo fraterno a todos, nos vemos pronto.